Bueno, vamos a enfocarnos un poquitito en lo que es la vía aérea crítica. Creo que la vía aérea es el capítulo primordial que tenemos especialmente en los sectores que hacemos asistencia a los pacientes que podemos tener emergencias o urgencias. ¿Por qué? Porque todo comienza con la vía aérea y si la vía aérea no la hacemos, todo termina. Así que es una habilidad que tenemos que manejar, la tenemos que manejar con agilidad y la tenemos que manejar el trabajo en equipo. Es decir, que cada miembro del equipo tiene que saber cuál es su función cuando abordamos una vía aérea. La idea un poquitito de la charla es enfocarnos en cómo reconocemos que una vía aérea está obstruida, cómo realizamos las técnicas para estabilizar una vía aérea y cómo hacemos correctamente una ventilación manual. Explicar qué usos y dispositivos tenemos adjuntos a la vía aérea, cómo los vamos a utilizar y explicar el mecanismo por qué son útiles estos usos. Y vamos a tratar rápidamente de describir técnica para intubación orotraqueal. Si ustedes ven en lo que nos vamos a enfocar, la verdad que cada ítem se puede hablar un rato largo. Entonces vamos a dar algunas especificaciones de algunas circunstancias que podamos desarrollar la clase. Si no, la clase es una clase, la charla es una charla que se va a extender por mucho tiempo. Y otras posibilidades de describir qué métodos alternativos tenemos cuando no podemos realizar una vía aérea. Entonces vamos a tratar de presentar un caso para tratar de llevar un poquitito la charla a algo más realidad y a una práctica reflexiva en la cual nosotros vamos a ir diciendo en el caso en que conductas vamos a ir tomando y vamos a reflexionar sobre las prácticas que vamos tomando. Ingresa a la guardia una persona de 60 años, obesidad, sobrepeso, con insuficiencia ventilatoria. Cuando lo evaluamos, la frecuencia respiratoria es 40 por minuto, satura el 88% y ya en ese momento la persona tiene un dispositivo de alto flujo colocado, es decir, que tiene una alta fracción inspirada de oxígeno. La persona está confuso, tiene un sensorio alterado y cuando lo vemos en su mecánica ventilatoria vemos que a esa taquipnea se acompaña la utilización de músculos accesorios. Por supuesto, la pregunta que nos vamos a hacer es si este paciente hay que intubarlo o no hay que intubarlo. ¿Y a ustedes qué les parece? Esa es la pregunta. Exacto. Hay que intubarlo. Sí. Muy bien. Ahora, previamente a intubarlo, ¿qué maniobras realizarían en este paciente? ¿Y por qué hay que intubarlo? La preoxigenación. La preoxigenación. Bien, antes de intubarlo, es decir, eso lo vamos a hablar en la secuencia de la intubación. La preoxigenación es algo, pero primero que tenemos que estabilizar la vía aérea y tenemos que hacer el diagnóstico si la vía aérea está permeable. Este paciente, por lo que algo importante es dos cositas. Frecuencia respiratoria 40 por minuto, taquipnea. La taquipnea es un factor primordial que habla que un paciente está crítico. Un paciente que tiene taquipneico es un paciente que está grave. Y eso siempre lo tenemos que estabilizar. En segundo lugar, hablamos de insuficiencia ventilatoria. Insuficiencia ventilatoria no es lo mismo que insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria es un diagnóstico gasométrico que se basa en los niveles y en los valores de PO2 y PCO2, mientras insuficiencia ventilatoria es una persona que no puede ventilar correctamente. ¿Y cómo nos damos cuenta que una persona no puede ventilar correctamente? Porque está taquipneico, porque utiliza músculos accesorios para ventilar, porque los pulmones no se le llena de aire, no tiene un adecuado volumen corriente. Y esa insuficiencia ventilatoria, en el caso de persistir en el tiempo, va a ir al fallo ventilatorio. Entonces, esto es muy importante. Entonces, con la pregunta que hay que intubar, lo más importante es cómo evaluamos la vía aérea del paciente. Y todo paciente, cuando ingresa, tenemos que hacer una evaluación si la vía aérea está permeable o no.
Es muy importante, por supuesto, que el paciente, si respira espontáneamente, es una situación, y si está en la apnea, es otra situación. Pero una persona que ingresa en el servicio de guardia, habla y contesta, tiene vía aérea permeable. Y si contesta en tiempo de espacio, no está chocado, porque tiene perfusión cerebral. Ya con ese dato, ustedes ya saben para dónde van. Esto es parte del mecanismo de selección de los pacientes. Va hacia un amarillo, va hacia un rojo. Entonces eso lo tienen que tener en cuenta. Pero si respira espontáneamente o está en apnea, ahí vemos un poquitito cómo estamos evaluando la vía aérea. El nivel de conciencia, parámetro importante. Una persona que está inconsciente no tiene una vía aérea permeable. ¿Cómo hablamos o más o menos qué valor le damos y qué nivel de conciencia tiene que tener para calcular que la vía no está permeable? Algunos trabajos hablan de Glasgow de 9, otros de Glasgow de 8. Con un Glasgow de 8 es un paciente que esa vía aérea no está permeable. Y después vamos a ver un poquitito por qué es una vía aérea que no está permeable una persona que está inconsciente. Lesión de vía aérea, es decir, si hay una lesión traumática de vía aérea, es una vía que no está, y muchas veces está acompañado de injuria cervical. Tenemos que evaluar la ventilación. Esto es muy importante porque podemos tener una vía aérea permeable, pero el paciente está en fracaso ventilatorio. Si nosotros vamos a tener que suplementar esa ventilación, vamos a necesitar una vía aérea permeable. Entonces, evaluamos el A y evaluamos el B. Siempre dentro de las evaluaciones de los pacientes críticos es sucesiva, A, B, C, D. Y la evaluación es continua. Yo puedo tener una vía aérea permeable, pero dentro de la evaluación en algún momento esa vía no pasa a ser permeable. Recalculo y hago el A directamente y voy al B, C, es decir, un paciente que ingresa hipotenso y bueno, habla, ventila bien y bueno, yo empiezo a expandirlo todo, pero el paciente en algún momento se pone inconsciente y yo tengo que hacer la vía aérea para seguir trabajando posteriormente. No puedo dejar de hacer que tenga un trastorno del previo, del estatus previo, para seguir trabajando. Signos de obstrucción de la vía aérea. Ver si la vía aérea está obstruida. La vía aérea puede estar obstruida por un cuerpo extraño, puede estar obstruida por secreciones, puede estar obstruida por alguna anomalía anatómica, por ejemplo un shock anafiláctico, y eso tengo que reconocer esos signos de obstrucción de la vía aérea. Ruidos respiratorios, si la persona tiene estridor, tiene gorgoteos, es decir, puedo sospechar que esa vía aérea está obstruida. Y la presencia de reflejos protectores de la vía aérea. Tose, que maneje secreciones, también es importante muchas veces que las personas traguen, porque si las personas traguen tienen tos, pero la tos es inefectiva y no pueden tragar, esas secreciones van a la vía, y que tenga reflejos nauseosos. Eso es muy importante, y por eso los pacientes que están con Glasgow bajo pierden estos reflejos, entonces por eso la vía aérea no está permeable. Y ahora, es decir, si nosotros llegamos a la conclusión que tenemos una vía aérea que no está permeable o que el paciente no la puede mantener permeable porque tiene alguna de estas alteraciones, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es la maniobra, la triple maniobra. Teniendo el paciente en decúbito dorsal, lo que vamos a hacer es extendemos el cuello, elevamos la mandíbula y abro la boca. Con el mínimo acto de extender el cuello, ustedes ven ahí cómo se abre la vía aérea. En primer lugar. Y tener en cuenta que generalmente y lo más frecuente, la obstrucción de la vía aérea es por la lengua. La lengua se va para atrás. Entonces eso me ocluye el canal de aire. Entonces, con el solo hecho de hacer este movimiento, nosotros estamos permeabilizando la vía aérea. Acá vemos lo que es una plaquita de perfil,
En letras están marcados los ejes, ejes orales, ejes laringeos y ejes faringeos, que esto es una plaquita para intubar, para aprender intubación, pero lo importante es cómo en esta posición, de la posición neutra, nosotros vemos que la rama ascendente prácticamente del maxilar inferior está en contacto con la columna, y cuando hacemos la maniobra de extender la cabeza, como un poquitito se va para adelante, y ya ese simple hecho y un gesto de hacer una movilización del paciente me permeabiliza la vía aérea. Ahora, una vez que tenemos esta vía aérea ya permeabilizada con la triple maniobra, que la triple maniobra no solamente la extensión, sino la elevación de mandíbula y apertura de la boca. La apertura de la boca es muy importante ver, a ver si tiene cuerpo extraño, y agarrar y explorar, porque muchas veces también es parte de la triple maniobra, ver si tiene algún cuerpo extraño. Muchas veces podemos extraer ese cuerpo extraño porque tenemos una obstrucción de vía aérea superior. Es muy frecuente, especialmente en las personas que están internadas, que se broncoaspiran, que mastican mal, o personas que están muchas veces en la comunidad, prótesis dentales que se van para atrás, es decir, eso hay que tenerlo en cuenta. Y para mantener esa vía aérea, especialmente que la lengua no haga oclusión de la vía aérea, tenemos algunas alternativas, como son estos dispositivos, que son las cánulas. Se conocen como cánulas nasofaringeas y cánulas orofaringeas. O si no, las conocemos como las cánulas de Mayo. Están en todas guardias, las tenemos, tienen algunas ventajas. Poco entrenamiento para colocar, tiene un método, y en algún momento ya vamos a hacer la práctica de simulación en donde vamos a estar colocándolas. No tiene equipos especiales, bajos costos, porque una vez que uno las usa, las lava con detergente enzimático, las puede usar de vuelta. Rápida colocación, por supuesto que uno tiene que saber colocarlas, tiene que calcular realmente el diámetro que tiene. ¿Por qué? Porque si nosotros no calculamos diámetros correctamente, colocamos más grandes o más pequeñas, podemos empeorar la obstrucción. También hay que tener en cuenta que para las personas que están despiertas y están conscientes es poco tolerado, porque tener un dispositivo en la boca cuando a uno le falta el aire y que prácticamente le cuesta respirar, muchas veces no lo toleran bien. Genera reflejos nauseosos, la persona quiere vomitar, no previene la broncoaspiración, es más, es probable que la acentúe la broncoaspiración, no facilita ventilarlo con ventilación positiva, ya la ventilación positiva, ya la ventilación manual con AMBU es ventilación positiva, por ejemplo con un BiPAP o con una máscara de BNI no facilita que ventilemos correctamente una paciente, y son alternativas mientras nosotros salteamos la situación, es decir, es por corto tiempo, es decir, vemos a ese paciente que está todo el día en la guardia, está con la cánula, eso no va, o que viene con la cánula está fija, eso no va, es decir, son elementos que se usan solamente por corto tiempo mientras nosotros tratamos de permeabilizar la vía aérea. Y un poquitito acá es cómo funcionaría el dispositivo. Ven que en la figura de abajo a la izquierda, si esa cánula sería más chica o más grande, si es más grande ocluye directamente el espacio glótico. Entonces puede ser que me empeore la obstrucción, y si es más chica me empuja más la lengua para atrás. Tener mucho cuidado con las nasofaringeas, porque hay que ser bastante idóneo para colocarlas. Lo que podemos hacer muchas veces nosotros, tengan en cuenta que en la nariz hay plexos vasculares, podemos generar epistaxis posteriores, y si nosotros tenemos una vía aérea que no está permeable y todavía le sumamos una epistaxis posterior, esa vía va a ser más dificultosa, inclusive para después, en el momento que tengamos que hacer un procedimiento de intubación orotraqueal con una visión mucho más disminuida por un sangrado. Entonces tengan en cuenta, habitualmente no se usa, en algunas circunstancias especiales se puede usar por tiempos cortos mientras estamos preparando para una vía aérea definitiva.
Y acá reevaluamos el paciente. Si la persona respira espontáneamente, ventila bien, con esa triple maniobra mejora la ventilación, se llena mejor de aire de los pulmones y bueno, vemos oxígeno suplementario y por supuesto que vamos evaluando momentáneamente cómo va respondiendo el paciente, porque en base a la causa que hace que el paciente esté deteriorado puede mejorar. Puede ser un paciente que haya tenido intoxicación por fármacos y hacemos un antagonista y empieza a respirar bien, el paciente mejora, o tiene una hipoglucemia y estaba en coma y le pasamos glucosado y el paciente mejora. Entonces, mientras vamos viendo. Ahora, si el paciente entra en apnea o vemos que sigue respirando incorrectamente porque tiene un adecuado volumen corriente, es decir, respira y prácticamente el aire no le entra, o hace un trabajo excesivo para respirar, eso es importante, hace mucha fuerza para respirar, y muchas veces cuando hacen trabajo excesivo para respirar es que tienen una obstrucción de la vía aérea. Hay que tener en cuenta, con una obstrucción de la vía aérea que no la podemos ver con la triple maniobra, o muchas veces están hipoxémicos, muy hipoxémicos con pobre oxigenación. Entonces, reevaluando, vamos a tener que asistir la ventilación. Entonces, nosotros acá ¿qué hicimos? Hicimos solamente dos cosas. Hicimos una técnica que tratamos de permeabilizar la vía aérea y estamos asistiendo a la ventilación. Para hacer una ventilación manual con bolsa máscara, la vía aérea tiene que estar abierta. ¿Por qué? Porque yo no puedo inyectar un aire a presión si ese trayecto de aire está ocluido. Porque voy a tener altas presiones, no lo voy a poder inyectar. La vía aérea tiene que estar prohibida. Por supuesto que es una ventilación a presión, tengo que tener un correcto sellado, porque si yo insuflo el aire no se me puede ir por acá. Es decir, lo que yo estoy buscando es insuflar el aire a través de una máscara y que esa máscara me expanda los pulmones. Si está en apnea y si el paciente está ventilando espontáneamente, lo acompaño. Cuando veo que inspiro, le doy un poquitito y lo voy acompañando. Lo voy acompañando de a poquitito. Y ahí el paciente se va a ir entregando de a poquitito porque va a sentir que esa falta de aire se va solucionando y lo voy acompañando despacito, no mucha presión. Esto hay que manejarlo bien despacito. Hasta darme cuenta que le entrego una ventilación minuto adecuado, es decir, le estoy entregando un buen volumen corriente. Eso yo lo voy a ir viendo, tengo que ir sintiendo la bolsa, ir viendo al paciente, ir hablándolo y calmando, decirle yo te voy a ayudar con aire, quédate tranquilo, por supuesto que este aire está con una fracción inspirada de oxígeno alto, al 100%, ¿no? En todas estas situaciones necesitamos un monitoreo. El monitoreo es muy importante, son por oximetría de pulso como electrocardiografía y por presión arterial, porque también a nosotros nos va a dar la impresión, si el paciente se va poniendo bradicárdico y no tengo saturación de pulso, me va a decir, bueno, este paciente tiene una hipoxemia severa, se va a la bradicardia, este paciente se va a... O en el contexto de lo que lo trae al paciente, puede tener una arritmia, puede ser una taquicardia ventricular, puede ser un infarto, siempre monitorizar al paciente y evaluarlo continuamente. El A, el B, y voy pasando, recalculo y si veo que esa vía no está permeable, voy preparando. Ahora, ¿cómo colocamos la máscara de ventilación? Una mano, ustedes la van a ver, son máscaras triangulares, tienen un vértice y una base. El vértice va en la nariz, la base va en el mentón. Es importante ver el tamaño de la cara de la paciente y la fisonomía del paciente para elegir una máscara adecuada, porque podemos utilizar una máscara muy grande y no vamos a tener sellado, o podemos utilizar una máscara muy chica y la boca nos va a quedar afuera y no vamos a poder ventilarla muy bien. Siempre hay que elevar la mandíbula y extender el cuello, es decir, tener la triple maniobra hecha para ir ventilando al paciente.
excepto en los casos que tenemos injuria cervical, que es una vía aérea dificultosa. ¿Ya por qué? Porque no puedo hacer la maniobra de la extensión. ¿No? Y por supuesto hacer una presión hacia abajo para no tener fuga de aire por los bordes del arma. Esta es una mascarita que está puesta, y está puesta en lo que se llama, o está sujetada con la técnica de la C. Es decir, que los dos primeros dedos hacen una C sobre la máscara y los dedos de abajo toman la rama ascendente del maxilar inferior y sellan. Pero como van a ver en esta diapositiva, esta técnica está incorrectamente hecha. ¿No? Es así como tiene que ser hecha. Entonces nosotros ahí nos estamos adecuando. Tener extensión, tener elevación de la mandíbula, en ese contexto al elevar la boca va a quedar semiabierta. Acá podemos tener al paciente momentáneamente con un dispositivo o no, y vamos ventilando el paciente, y siempre que ventilamos el paciente vamos viendo su tórax. ¿Sí? Va para arriba o va para abajo, y eso es muy importante porque puede ser que un tórax vaya para arriba y otro no. Entonces por ahí puedo hacer algún otro diagnóstico y veo que el problema está en la ventilación en un tórax. No vamos a pasar a eso, pero siempre tengo que ir mirando y siempre me tengo que ir acompañando. Como siempre hablamos, esto es un trabajo en equipo, tenemos que trabajar en equipo, el equipo de enfermería, y cada uno tiene que saber cuáles son sus funciones. Un líder, un primer operador, un segundo operador, una persona que se encargue de la vía endovenosa y una persona que realice de corredor. Por eso lo ideal es que cuando hablamos y damos estas charlas es para todo el equipo de trabajo, equipo de enfermería, equipo de kinesiología, el equipo de los técnicos en emergencias y los enfermeros, inclusive muchas veces hasta los choferes que están en la escena del acto, y ellos tienen que saber cómo desempeñarse. Muchas veces con una sola mano no lo puedo ventilar correctamente. Esto sucede generalmente cuando los pacientes están en apnea, y cuando son pacientes obesos, porque piensa que yo para ventilarle tengo una ventilación, necesito vencer esta presión. Entonces, para que a veces necesito hacer la técnica 2 operadores. La técnica 2 operadores es similar, los dedos situados a lo largo de la mandíbula a cada lado, hacemos una C de los dos lados, presionamos la máscara y un tercer operador me bolsea directamente. Entonces, estos son métodos alternativos para mantener una vía permeable mientras llegamos a todo lo que conseguimos nosotros, que hay que intubar al paciente. Pero con esto que vamos a lograr prevenir la hipoxemia en el paciente y hacer un procedimiento correctamente. Cuando realizamos una ventilación manual, es muy importante conocer los dispositivos que trabajamos y qué dispositivos tenemos. Qué tipo de ambú tenemos, cuánto volumen tienen los ambúes. Habitualmente los ambúes, los pediátricos, traen 500 mililitros, los de adultos pueden venir de 1000 o 1200 mililitros y hasta 1500 mililitros. Conocer el dispositivo, van a ver que generalmente tienen una bolsa por debajo donde tiene una entrada de oxígeno, donde es el reservorio de oxígeno, y ahí se hace la mezcla de oxígeno. Es el oxígeno a la pared, tiene que estar a 15 litros, entre 10 y 15 litros por minuto, y eso va a ofrecer una fracción estimada de oxígeno del 97 al 100%. Es muy importante saber que tienen una válvula unidireccional. Eyecto el aire, pero cuando el paciente expira no vuelve. Eso es muy importante. Y también tienen una válvula que cuando hay una presión determinada, la válvula se abre, es decir, a 50 centímetros de agua, cuando yo estoy haciendo presión, la válvula escape para que yo no produzca un trauma, un volutrauma. Eso hay que tener en cuenta. Independientemente que tiene algunos estos mecanismos de seguridad, la bolsa hay que sentirla.
Yo siempre le digo a los chicos, cuando los pacientes están desadaptados a un ventilador o cuando lo traen a la terapia, ventílenlo con la bolsa y tengan esa sensación como lo ventilan. El paciente se tiene que ventilar fácil, no tienen que hacer mucha fuerza. Si hacen mucha presión, tienen que ver que hay algo que no está originando que esté en toda la bolsa, hay que seguir. Frecuencia de compresión, si el paciente está en apnea, es entre 8 y 10 por minuto. No hay que hiperventilarlo al paciente. Es decir, nosotros 8 o 10 por minuto, lo tenemos que acompañamos, estamos en una situación puente para llegar, entonces no tenemos que hiperventilar. El volumen corriente es entre 6 y 7 mililitros kilos. Para calcular si una persona presenta 70 kilos, más o menos 500 mililitros. Es decir, que si nosotros sabemos que manejamos con un mangú de 500 mililitros, hasta el 50% y un poquito menos lo podemos ir llevando. Es decir, la idea es no hiperinflarlo al paciente. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos mucho volumen, ese aire va a la vía aérea, pero va al estómago, produce distensión gástrica produce reflujo, broncoaspiración. Por eso es importante muchas veces cuando uno hace esta maniobra, empujar la laringe para abajo un segundo operador, para tratar de que no haya distensión gástrica. Y esto no es una maniobra de Selig ni una maniobra de Bull que se hacen para las intubaciones, sino es una presión cricoidea para tratar de que el aire no vaya al estómago y tengamos una distensión gástrica. Eso es muy importante. A veces la máscara está sellada inadecuadamente, nos pierde aire por todos lados, nos ventilamos y vemos que lo despeinamos al paciente. Entonces tenemos que identificar la pérdida, tenemos que reposicionar las manos, es decir, siempre que nosotros hacemos un procedimiento nos vamos dando cuenta que con el transcurso del tiempo tenemos algunos errores y tenemos que reflexionar y decir, uy, por supuesto que uno está en una situación crítica y a veces entonces reposiciono las manos, las pongo bien, el paciente se movió, el paciente no movió. Hay que tener en cuenta que hay algunas características fisonómicas que son muy difíciles de ventilar. Una persona que viene con barba es muy difícil ventilarlo con ventilación bolsa máscara. Muchas veces de las personas ancianas que no tienen dentadura y que realmente no podemos adecuar, entonces tenemos que tener en cuenta reposicionar las manos. Muchas veces están desinfladas las máscaras, entonces a veces hay que inflarlas un poco, muchas veces están muy infladas y no se adaptan a las, entonces las tenemos que adaptar o cambiamos el tamaño de la máscara. Eso lo vamos a ir poniendo en todo momento, porque nosotros, es decir, tenemos muchas veces los elementos, pero no sabemos que el paciente que va a venir es una máscara número 3, puede ser 1 o 5. Entonces eso tenemos que tener los dispositivos preparados. Cambiamos insuflado la máscara, aumentamos la presión de sellado, podemos pasar a la técnica de 2 operadores, un operador tiene, el otro ambucea directamente, hasta que llegamos a realizar el procedimiento y reposicionamos los dispositivos. Muchas veces tenemos un dispositivo y el dispositivo, como habíamos hablado, está empeorando la obstrucción. Tenemos que ver si el dispositivo sirve o no sirve, y la presión sobre el cricoides para disminuir lo que es el flujo de aire hacia el estómago y la dilatación gástrica. Y bueno, lo estamos ventilando a nuestro paciente con bolsa máscara, con un oxígeno alta, reacción inspirada, con alto flujo, sigue saturando bajo, al 94%. La persona cada vez está más confuso y está más taquipnéico, es decir, realmente está en insuficiencia ventilatoria y esa hipoxemia hace o que no tenga una adecuada perfusión de oxígeno en su cerebro, o eventualmente puede estar reteniendo dióxido de carbono y eso lo va poniendo más narcoléptico y por eso su sensorio está alterado, o si no, porque la causa primaria de lo que es el ingreso hace que su sensorio esté alterado. Y bueno, ¿cuáles son las indicaciones
para ustedes tiene de intubar este paciente. Es decir, ya no cabe ninguna duda porque le permeabilizamos la vía aérea, hicimos la triple maniobra, tratamos de ventilarlo bolsa máscara y bueno, creo que esas son las indicaciones, es decir, que con todos los procedimientos que tenemos y persiste, la vía aérea no está permeable porque tiene un deterioro neurológico, la ventilación no está garantizada, necesito una intubación orotraqueal y permeabilizar o asegurarme ese A para poder asegurarme el B y poder ventilarlo correctamente. Y bueno, esto es muy rápido, esta diapositiva pasa un poco rápido, pero bueno, ¿cuál es la indicación de intubación oral? Proteger la vía aérea. Si tengo una obstrucción, saltear la obstrucción. Si tengo una obstrucción de vía aérea superior, tengo que saltearla. Como decimos, muchas veces el paciente está con un fracaso ventilatorio severo, lo voy a tener que ventilar y para eso ventilarlo con ventilación a presión positiva voy a necesitar una intubación orotraqueal. Muchas veces la persona no maneja secreciones y al no manejar secreciones yo necesito tratar de movilizar esas secreciones de alguna manera. El Glasgow menor de 8 y el shock. Una persona que tiene 40 de sistólica está en shock y yo tengo que acceder a la vía aérea. ¿Por qué? Porque si respira mucho, el diafragma se lleva un 30% del volumen corriente. Me va a terminar fracasando inmediatamente. Entonces yo tengo que prevenir, tengo que a ese diafragma ponerlo a descansar para que no me utilice ese volumen de sangre que me está utilizando la respiración. Acuérdense que el diafragma es nuestro músculo inspiratorio. Y un poquitito, y yo creo que es importante tener estas consideraciones con respecto a la anatomía de la vía aérea, porque si vamos a hacer una intubación orotraqueal o que si estamos trabajando sobre la permeabilidad de la vía aérea, tenemos que conocer algunas consideraciones especiales. Hacia la derecha vemos la tráquea, vemos la carina y vemos la angulación que tiene el bronquiofuente derecho y la angulación que tiene el bronquiofuente izquierdo. El bronquiofuente derecho sale generalmente siempre más hacia abajo y siempre más vertical. Entonces, ¿qué sucede ahí? Cuando nosotros muchas veces intubamos al paciente y se lo selecciona el tubo, habitualmente el tubo se puede ir hacia el bronquiofuente derecho. Lo otro más importante es que el cartílago traqueal tiene una forma semicircular y la tráquea en su pared posterior es muscular. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando intubamos un paciente y ponemos dispositivos en el interior de los tubos, como son los mandriles, que nunca sobresalgan la punta. Porque si producimos una lesión traqueal posterior, podemos producir una fístula traqueosuférica. Esas son consideraciones muy importantes para tener. Por supuesto que también conocer la anatomía, porque donde tenemos el cartílago tiroides, abajo tenemos el cartílago cricoides, entre el cartílago tiroides y el cricoides tenemos la membrana cricotiroidea y muchas veces esa membrana la podemos utilizar para hacer una cricotiroidectomía de urgencia o se utiliza esa membrana anatómicamente. Entonces nosotros tenemos que recordarnos y ante esa situación sabemos qué reparos anatómicos vamos a tomar. Por supuesto, siempre tener en cuenta que estamos manipulando una región cervical donde hay nervios, donde hay vasos, reflejos vagales y todo, es decir, que hay que tener realmente mucho cuidado cuando manipulamos el tema de la intubación. Y esto es un poquitito a esquema cómo vamos a ver nosotros cuando hacemos una laringoscopía, la glotis. Anterior tengo la lengua, tengo el repliegue glosoepiglótico y posterior tengo por las vocales falsas, por las vocales verdaderas, espacio glótico y los cartílagos uniformes y corniculados. Esto es muy importante tener esta visión. ¿Por qué? Porque acá yo anatómicamente cuando hago el procedimiento de intubación
que intubación es un capítulo aparte, es decir, porque tenemos que saber qué vamos a utilizar. Si yo uso una rama curva, la rama curva la coloco en el repliegue glosoperiglótico y levanto la lengua y levanto la glotis. Ahí me vengo todo para arriba, para arriba. Si tengo una rama recta, las ramas rectas se toman la glotis y se llevan la glotis para arriba. Generalmente los pediátricos se intuban con rama recta. ¿Por qué? Porque si no la glotis se cae en los chicos, en la etapa de ese espacio, entonces se toma la glotis y se vuelve para arriba. Pero nosotros tenemos que estar capacitados y tenemos que conocer qué laringoscopio tenemos y también qué tipo de ramas tenemos. Generalmente tenemos cortas, intermedias y largas. Y cuando vemos la persona y vemos las características anatómicas que tiene, nosotros tenemos que pedir la rama adecuada. Y esto un poquitito como lo veríamos en directo. Y acá hay algo muy importante: cuerdas vocales cerradas y las cuerdas vocales que están abiertas. Y siempre cuando yo coloco un tubo tengo que tratar de ver, y no siempre se puede, que el tubo pasa por la glotis y en el medio de la... Esa es una de las primeras mejores comprobaciones que tenemos. Si no estamos intubando a ciegas. Y si estamos intubando a ciegas, posiblemente lo más probable es que nos vayamos a eso. Ahora, esto siempre se puede, muchas veces se puede y muchas veces no se puede. Pero lo importante es conocer las técnicas y hacerlas adecuadamente, porque si nosotros hacemos adecuadamente las técnicas, posicionamos bien el paciente, no vamos a tener prácticamente en el 90% de los casos ningún inconveniente de hacer este procedimiento. Ahora, si tenemos una falla en la técnica, no lo vamos a poder hacer. Sigue saturando de 94%, lo estamos ventilando, sigue taquipneico, sigue con el sensorio alterado. Y ahí hablamos, necesita intubación, ya sabemos. Necesitamos pedir ayuda. Y bueno, ¿y cuáles son las potenciales dificultades que tiene el paciente? Entonces nosotros tenemos que establecer algunos parámetros y establecer cuándo la intubación va a ser dificultosa. Esto a modo personal, para mí la intubación siempre es dificultosa hasta que se muestre lo contrario. Es decir, siempre tengo que estar preparado, tengo un plan A, un plan B y un plan C. Tengo que tener el equipo bien formado, tengo que tener todos los elementos antes de hacer una intubación. Porque el imprevisto lo podemos tener, y una intubación que puede ser que no tenga pretest para ser dificultosa es una intubación dificultosa. Y muchas veces intubaciones que uno considera que van a ser dificultosas son intubaciones que se pueden hacer. Pero es un procedimiento que hay que tenerle el máximo de los respetos. Porque si nosotros no podemos intubar al paciente, dejemos solo, el paciente va a terminar falleciendo. Por supuesto, hablamos que si la persona tiene injuria cervical, ya es una intubación dificultosa, porque es una intubación que después lo vamos a ver, se hace a 2 operadores, no se puede hacer extensión del cuello, y realmente complica un poquitito el procedimiento de la intubación. Si la persona tiene cuello corto, y para eso podemos ir viendo la distancia que tiene desde el esternón al mentón con la cabeza estirada o extendida. Si es menos de 12 centímetros, ahí nos habla que va a ser una intubación dificultosa. La apertura bucal y la distancia que hay entre los incisivos. Si tenemos distancias menores a 2 traveses de dedos, va a ser muy dificultoso. Y tener en cuenta que muchas veces hay algunas enfermedades o algunas situaciones de traumatismos o algunos quemados severos que tienen una quemadura B en la boca y ya están muy duros, eso nos va a dificultar. O por ejemplo la esclerodermia, que son pacientes que es muy difícil hacerle la apertura bucal. La lengua es lo que nosotros tenemos que rebatir y es lo que nos va a quitar la visión. Es lo más importante, rebatir la lengua para nosotros pasar el susto. Hay escalas de Mallampati, pero las escalas de Mallampati se utilizan generalmente en anestesia, en pacientes que uno
los va a ser programados. ¿Por qué? Porque el paciente está deteriorado el sensor, abrime la boca y te miro la bola, no lo voy a poder hacer. Pero la escala de Mallampati va del 1 al 4 y se fija la distancia que hay entre la base de la lengua y de la úvula. Siendo una, que hay una distancia, en la 1 hay una distancia considerable y en la 4 prácticamente no se hubiera. Y también la mandíbula, muchas veces trastornos o micromandíbulas realmente dificultan. Y para eso tenemos lo que es la medida, es la tiromentoniana. Directamente del cartílago tiroides al mentón, si esa medida es menor a 6 centímetros, ahí nos está hablando de un pretest realmente que la intubación va a ser dificultosa. Ni que hablar si tenemos secreciones en la vía aérea, si tenemos traumatismos previos, si tenemos sangrados, es decir, que nos va a hacer una intubación dificultosa por no podemos visualizarla correctamente en la vía aérea. Un poquitito siempre por ahí siempre nos ayudan los algoritmos y acá se trata de adaptar en algunas publicaciones cuando preparamos una intubación orotraqueal al algoritmo ABCDE que hacemos habitualmente, pero acá tenemos que tener todo el equipamiento para la vía aérea y esto es muy importante. Es una política para mí la vía aérea, los servicios tienen que tener preparado la vía aérea, tienen que tener su caja de vía aérea donde tienen que tener todos los elementos, tienen que tener los tubos de todos los tamaños, las jeringas para inflar los tubos, los mandriles, dispositivos adjuntos a la vía aérea y esos tienen que armar y tenerlos armados, inclusive tener en cuenta que ante una intubación orotraqueal es un procedimiento que hay que realizarlo con técnica estéril. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo realizamos con técnica estéril, todo eso lo estamos introduciendo en la vía aérea. Entonces hay que cambiarse, hay que lavarse las manos, hay que ponerse el camisolín, por supuesto que hay que ponerse gafas porque puede haber secreciones, puede haber tos y nosotros nos tenemos que poner el correspondiente barbijo. En situaciones especiales decidiremos si es un barbijo quirúrgico o un 3M, como nos ha sucedido en pandemia, pero eso tiene que estar preparado. Eso tiene que estar preparado en el momento. El laringo tiene que estar preparado, las ramas tienen que estar preparadas, las luces tienen que andar, las pilas no tienen que estar sujetadas, tenemos que tener los mandriles, eso tiene que estar todo preparado y eso es parte del equipo, es decir, del equipo y en lo cual hace el proceso de trabajo, la preparación del equipo es muy importante. Y no solamente estar preparado esto, sino preparada la aspiración, los monitores y todo tiene que estar justito. Optimizar la ventilación y la oxigenación aplicada. Mientras nosotros vamos preparando, mientras yo voy ventilando al paciente tengo tiempo. Lo voy teniendo bien, lo voy llevando, lo voy acompañando, preparemos todo, es decir, no hay que salir corriendo, no hay que empezar a los gritos, lo que tenemos que trabajar es en equipo, saber quién es el líder mantener y organizar ese equipo de trabajo y todos ir trabajando. La sedación, la analgesia y la aspiración. De sedación después vamos a tener una clasecita de inducción y de sedación y vamos a hablar solamente de sedación y de intubación orotraqueal. La analgesia, tener una aspiración correcta y que funcione, porque muchas veces es lo que no funciona son las aspiraciones. Y entonces eso previamente a que suceda tenemos que dar las aspiraciones camufladas. Y por supuesto establecer, como ya dijimos, la dificultad de la vía aérea. Si la vía aérea va a ser dificultosa, por la vía, pero siempre tenerle el máximo de respeto a la vía aérea. Por la vía aérea y especialmente la vía aérea no es un procedimiento fácil para hacer. Y cuando más experiencia uno va teniendo agilidad y se va dando cuenta que cada vez es más... hay que respetarlo mucho y siempre la vía aérea da ansiedad, así que uno tiene que estar tranquilo y tiene que manejarlo y por supuesto tiene que estar acompañado por un equipo.
Y acá lo que hablábamos, es decir, que nosotros para intubar al paciente tenemos que tener algunos recaudos y tenemos que posicionar bien al paciente, porque si no la intubación va a ser muy difícil. Y nosotros acá vemos en la figura A, donde si tenemos la persona neutral, vamos a tener tres ejes: el eje oral, el eje faringio, el eje laringio, y con el solo hecho de ponerle una almohada, vemos como esos ejes se van alineando. Y en la figura C de abajo, con una cabeza con cojín y con hiperextensión del cuello, prácticamente esos ejes están alineados. ¿Y eso qué me permite? Yo visualizar bien la glotis. ¿Por qué? Porque si yo no le pongo el cojín y lo hiperextiendo, fíjense el eje laringio donde me queda. Eso quiere decir que la glotis se me esconde allá arriba. Y fíjese la curvatura que hace ahí. Es decir, yo tengo que ahí terminamos doblando el tubo y haciendo un palo de hockey. Porque queremos meterlo y la glotis la tengo escondida allá arriba, entonces lo quiero meter así. Imposible que lo vaya a meter, no, por una cuestión física. Es decir, es como meter algo así que hace. Entonces nosotros tenemos que tomar los recaudos y el posicionamiento del paciente es esencial para que el procedimiento esté hecho. Entonces, eso es lo que marca la experiencia de una persona que intuba correctamente, con un operador experimentado. Estos simples hechos: ventilar bien al paciente, llegarlo bien y llegarlo en una buena posición, con la cabeza en hiperextensión y siempre con un cojín. Y que el operador esté cómodo. Muchas veces tratar de elevar la cama para que esté en una posición cómoda, porque muchas veces cuando uno tiene que... Ni les hablo la dificultad si hay que intubar al suelo, muy, muy complejo, o intubar en una sala de clínica médica que son muy bajas, es muy complejo. Entonces el operador tiene que bajar a la altura del paciente. En general acá en las camas del shock room y las camas de terapia, pero las camas del shock room vos tenés, y las de quirófano, tenés la opción de subir las camas en posición vertical para que el paciente te quede a la altura de tu epigastrio. Ahí es como lo mejor o lo más cómodo para intubar, que la cabeza de la persona esté en el epigastrio. Entonces ya estás cómodo. Y lo que dice Juan, como de no desesperarse, porque es algo que hay que hacer rápido, pero da tiempo. Y si vos tenés una buena oxigenación, la persona puede aguantar hasta que vos estés cómodo para preparar. Como que da tiempo, porque uno por ahí se desespera y querés hacerlo rápido y probablemente salga mal. Entonces, si vos estás tranquilo, te pones cómodo, haces un buen sellado, una buena oxigenación, el paciente aguanta para que vos puedas hacerlo tranquilo y bien. Bueno, y como dice Meli, como secuencia de la intubación tenemos que hacer una preparación, tenemos que hacer una preoxigenación, lo estamos ventilando con bolsa máscara y ahí lo vamos viendo. ¿Qué necesitamos? ¿Quiero oxígeno al 100% porque sature el 100%? No, que sature entre el 90 y el 95%. ¿No? Es decir, tengo que tratar de tener una dedicación adecuada, pero tener en cuenta que el paciente tiene un distrés respiratorio refractario, tiene una neumonía bilateral y muchas veces el paciente no va a llegar a saturar el 80%. Entonces tengo que considerar qué es lo que tengo adelante para pretender cómo lo oxigeno, ¿no? Hacer el pretratamiento con las drogas inductoras que le vamos a pasar, y esto después vamos a hacer una clase cuando pasamos determinados fármacos, cuando pasamos opiáceos, cuando pasamos inductores, cuando pasamos propofol, cuando pasamos cretamina, cuáles son las indicaciones, porque en base al estado hemodinámico del paciente tenemos selección de algunas drogas, o la persona tiene broncoespasmo, qué paso, qué no paso, por qué no le paso morfina si tiene broncoespasmo, si es asmático, porque libera histamina y me empeora. Es decir, eso después vamos a hacer consideraciones puntuales porque es para hablar un poquitito más. Parálisis, inducción, y bueno, hago el procedimiento y algo muy importante, la localización del tubo endotraqueal. Siempre a dónde lo voy a buscar, a donde no tiene que estar. Y en donde no tiene que estar, en el esófago. Y si ventilo y está en el esófago, donde le escucho, en el estómago. Entonces,
voy al estómago, no lo escucho, voy al lado izquierdo, escucho bien, ya el del derecho tengo que escuchar. Es muy raro que tenga una intubación selectiva al izquierdo. Pero siempre tengan en cuenta. Eso es muy importante, y siempre ver cuando nosotros están ventilando al paciente, cuando lo ventilan, que los dos pulmones hagan esto, porque muchas veces uno ventila ciegas, no ve bien, va al estómago, ventila y va al estómago y no se siente, hay pacientes obesos y todo, y no se siente bien que está en el estómago. También se puede usar muchas veces la ecografía, porque la ecografía nosotros ponemos rápidamente y si el paciente mueve las pleuras entre una y otra, quiere decir que está ventilando correctamente. Un poco más difícil para ver la ecografía, porque la verdad que la vía aérea cuesta un poquitito ver el tubo, pero por lo menos viendo el deslizamiento de las pleuras no. Pero esto se tiene que hacer en 10 segundos. No podemos dar mucho tiempo, porque si el paciente está mal ventilado, tengo que recoger, oxigenarlo, ventilarlo y realizar nuevamente el procedimiento. Juan, y te puedo preguntar algo que puede ser medio controversial, pero escuchamos en la última actualización de vía aérea, que no es algo que está como protocolo, pero por ahí decían de que si vos intubabas mal o te ibas a estómago, lo que uno tiende a hacer es sacar el tubo y volver a intubar. Y que por ahí no modificaba mucho dejar el tubo puesto, como para que cuando vos vuelvas a intubar no le erres. Entonces decían como que están tratando de actualizar esto, de que si intubás mal, dejás el tubo hasta que intubás bien con otro tubo. Sí, y eso también tiene ¿Puede ser? Otra consideración, que cuando vos estuvas en el esófago, el paciente empieza el reflujo y el reflujo del tubo va todo afuera. Entonces vos lo tenés y es decir, inconscientemente estás descomprimiendo el estómago mientras los tenés. Es decir, eso es algo que se considera, todavía las guías no lo establecen, pero bueno, muchas veces lo intubaste mal o vos sabés que está mal intubado o no. El problema es cuando te queda la duda. Muchas veces, entonces lo sacás o no, o tenés una vía aérea o no tenés espacio, pero bueno, la verdad que no está mal, eso dejarlo no está mal. Pero bueno, hay que considerarlo. Por eso, la vía aérea crítica es una situación de estrés y en ese concepto donde uno piensa, le deja el tubo, le saco el tubo, el paciente está con 60 de saturación y con 40 de frecuencia cardíaca. Como no está dentro de las guías todavía, uno lo tiene en consideración del operador que le resulta. Esa consideración, si le siente más cómodo o no y si es comodidad para el operador. Para mí es incómodo, ¿por qué? Porque cuando coloco tengo otro buco, no tengo espacio bucal y realmente me dificulta la visión, y si realmente se está dificultando la visión no podés hacer un procedimiento, no está. Eso depende del operador y la experiencia del operador. Pero a veces sí, cuando uno se da cuenta, colocó y empieza a venir, bueno, déjalo, ¿entendés? Un poquitito que se vaya vaciando, porque si no todo ese contenido gástrico que venía iba a ir a la vía aérea, no queda ninguna duda, o queda ahí y vos querés ver y no ves nada. Satura al 94%, oxígeno al 100%, está taquipneico, con sensorio alterado, pasamos a nuestro caso, necesitamos intubarlo. ¿Y qué opciones tengo si la vía aérea es dificultosa? Siempre me preparo y pido ayuda, y por supuesto esto tiene que estar hecho en un equipo, ya hablamos en un equipo, mínimamente tiene que haber entre 4 o 5 miembros del equipo para asistir. Si considero que es una intubación dificultosa, llamo a una persona con más experiencia para que haga el procedimiento. Los procedimientos nunca son fáciles porque hemos tenido pacientes de 300 kilos, entonces son difíciles posicionarlos, tienen algunas características anatómicas muy complejas y bueno, los procedimientos en base a las circunstancias uno va viendo cuándo los va a poder hacer. Hoy por hoy la técnica con fibra óptica flexible está pasando un poquitito más porque no hay tantos lugares y sí la posibilidad de tener videolaringoscopio, ¿no? Es decir, el videolaringoscopio lo que origina es una visión mucho mejor y realmente facilita mucho, pero bueno,
es un dispositivo que tiene un costo que todavía nosotros no lo podemos tener, no lo vamos a tener durante un tiempo y tenemos que seguir capacitando con las herramientas que tenemos. $11.000. Así que alguna consideración que la verdad que yo muchas veces lo utilizo. A veces cuando uno va a ver que va a ser una intubación dificultosa y el paciente es muy obeso y le cuesta mucho ventilarlo con bolsa máscara, no sacarle totalmente el drive ventilatorio al paciente. Es decir, que el paciente sigue haciendo un drive, ahí estamos abriendo con laringoscopía directa. ¿Por qué? Porque si yo el paciente lo bloqueo absolutamente, no lo voy a poder ventilar con bolsa máscara, porque imagínense que mantener una presión, una persona que pesa 180 kilos y yo lo tengo que ventilar, no. Entonces algunas veces que ese drive me vaya acompañando, y esto también basa en la experiencia, pero bueno, guarda que esas situaciones ustedes tienen que tener, que depende de la experiencia del operador, cómo va a ser, porque va a ser una intubación dificultosa. Y sabe que si el paciente vos lo tenés totalmente bloqueado, con bolsa máscara no lo vas a poder ventilar. ¿No? Y si no le podés hacer la vía aérea, Generas un impacto. El drive ventilatorio game over. sería como el movimiento. El movimiento que hace. Entonces vos lo vas acompañando y el paciente, es decir, no lo bloqueas. Al bloquearlo, el paciente no te hace ningún movimiento ventilatorio. ¿No? Es decir, lo inducís, le podés, pero no lo bloqueas. Tengan cuidado con eso. ¿No? Igual la secuencia de intubación rápida es con bloqueantes neuromusculares. ¿No? Entonces, en 10 minutos la preparación, en 5 minutos oxígeno, 3 minutos pretratamiento, minuto 0 generalmente utilizamos la succinilcolina, tener en cuenta en insuficiencia renal y en hipercalemia que no se puede usar. En 20 a 30 segundos ya tiene que estar el tubo colocado. ¿Y cuánto tiempo hay que intentar colocar el tubo? Y se dice que no más de 20 segundos una inspiración. Inspirás y el tiempo que vos aguantás el aire, no pudiste, recalculás y bueno, hasta 3 intentos. ¿No? Si no, seguís ventilando y pedís ayuda. Por supuesto, pedís ayuda, pedís anestesia o pedís ayuda o eventualmente, si estás solo, considerás algún adjunto a la vía aérea para solucionar el problema hasta que lo tengas. ¿No? Ya en 45 segundos tiene que estar el tubo colocado y correctamente posicionado, y ya en 1 minuto nos vamos a dedicar a los cuidados post-intubación. Y bueno, el plan B muchas veces que tenemos cuando no podemos hacer una intubación es dificultosa y no podemos, es la máscara laringea y el Convitube, el dispositivo esofágico al 2 lumen. El dispositivo esofágico al 2 lumen es un dispositivo que realmente nunca lo vi, es decir, no llegó, siempre fue importado, y es un tubo y uno va inflando diferentes valores y va ventilando, y en base a los orificios que tiene el tubo va directamente al esófago. Entonces inflas balón esofágico y el balón traqueal y queda en la glotis y vos vas ventilando en la glotis. Es difícil y no es tan uso. Sí, el uso de la máscara laringea es un uso más habitual, que está consensuado que todas las guardias la tienen que tener. La máscara laringea tiene en su extremo inferior lo que es la máscara, en su extremo superior lo que es el conector. La máscara se infla, hay que colocarla desinflada, como un lápiz se ofrece, y una vez que nosotros, muchas veces nos podemos ayudar con el laringoscopio, y una vez que la tenemos ofrecido al espacio glótico, la inflamos y se reposiciona. Hay que saber qué tamaño de máscara vamos a usar, porque hay tamaños pediátricos, 1, 2, 3, 4, 5, hasta adultos, y por supuesto la cantidad de con aire que se llenan. Este es un dispositivo temporario, es decir, no me sirve para ventilar al paciente la máscara laringea y me tengo que quedar al lado del paciente con la mascarita así, ventilando y que ventile. Es decir, no es que
uno ha visto que viene con la máscara laringeal atada con un tubo. No, porque vos haces este movimiento mínimo y la máscara laringeal se corre. Inclusive el tubo endotraqueal, cuando uno hace hiperextensión e hiperflexión, desplaza 2 centímetros para abajo y 2 centímetros para arriba. Eso es progresarse o no progresarse. Entonces este dispositivo, si ustedes lo colocan hasta que no le hacen una vía aérea, se quedan ahí ambuceándolo, ambucean y que levante los 2 tórax. Y ahí se quedan con la manito congeladita y hasta que sucedan. Pero nunca se muevan de al lado con la máscara laringeal. Es un poquito más frecuente el uso en el prehospitalario, ¿no? Sí, es mucho más frecuente en el prehospitalario porque, es decir, es decir, la podés colocar a ciegas, no necesitas, pero bueno, sí, y bueno, también hoy por hoy hay algunas, hay que ver cómo estamos en el tema de la legislación y si estamos en un gris, si los técnicos en emergencias pueden realizar intubación. Estamos en un gris. Estamos en un gris. No, entonces bueno, ya creo que en algún momento cuando tengamos las cosas más claras va a ser eso directamente. Pero hoy por hoy es un dispositivo para usarlo. Perdón, y una pregunta porque como que sé muy poco de la máscara laringea. O sea, justo vi que decía ventajas, pero como qué ventajas tiene contra la máscara común. O sea, ¿qué te indicaría usar una laringea en vez de otra? La ventaja que tenés es que la estás ofreciendo directamente a la glotis. Si tenés una obstrucción superior que no la podés flanquear, le pones la máscara laringea. Okay. Generalmente la máscara laringea no la usás como primera alternativa. Si no, vos tenés una intubación dificultosa, no lo pudiste usar, tenés un paciente deprimido, lo tenés muy sedado, la ventilación bolsa máscara se te hace muy dificultosa, vas a la máscara laringea. Okay. Las ventajas son fáciles de colocar. No necesitas equipos especiales. Yo habitualmente sí me acompaño porque estoy en una unidad con un laringo, pero la realidad es que la colocas directamente y en las simulaciones se coloca directamente. Sí le tenés que poner vaselina, porque si no, no resbala, es de goma. Entonces si vos no le pones vaselina como un dedo todo, siempre la parte hueca hacia arriba, es decir, eso va a ofrecer a la glotis. Y una vez que la colocas desinflada, vos se ves que generalmente con 20 mililitros o según el fabricante, y eso lo tenés que saber previamente, la inflás, reposiciona, ventilás y ves los tórax. Pero acá prácticamente vas a tener un paciente con una sedación, lo vas a tener sedado. Que el paciente, vos podés hacer una ventilación manual, puede estar semidespierto y lo vas acompañando con una máscara laringea. No previene totalmente la aspiración, no puede proveer presiones altas de ventilación y lo usamos por corto tiempo, es decir, hasta que solucionamos el problema, ¿no? Nada más, es decir, podemos congelamos la mano y si no se mueve, y siempre, y como todo, si hay alguna, reposicionamos y vamos viendo cómo se va utilizando. Ahí vemos, para que tengan un poquito en cuenta cómo quedaría una correcta colocación. También hay otros dispositivos que nosotros acá usamos en terapia intensiva, que son guías de Eichmann o guías S. Muchas veces esto, cuando uno no puede visualizar, utiliza esas guías. Estas guías son guías semirrígidas con un extremo angulado, tipo como una sonda Becquerel que va hacia arriba. Entonces, si tiene un conector de oxígeno en su extremo, entonces uno a ciegas la trata de colocar. Habitualmente esto va a tener la tendencia de ir para arriba, va a sentir mientras lo va colocando los cartílagos traqueales que va progresando, y una vez que está dentro de vía aérea saca un extremo, progresa el tubo y saca la guía. Es decir, que sería como un método de Selinger a ciegas, ¿no?
También nosotros sí usamos muchas veces, cuando a nosotros tenemos alguna dificultad, lo que son los recambiadores de tubo. Porque a veces lo tenemos, los recambiadores de tubo los usamos cuando necesitamos recambiar un tubo, que son mandriles semiflexibles, lo ponemos, sacamos el tubo y lo recambiamos, porque la técnica de recambiación es compleja, el paciente está edematizado, lleno de secreciones, uno no tiene buena visualización, entonces, y eso lo único que tiene es que no tiene la punta hacia arriba, pero la realidad es que en el momento de urgencia nos zafa muchísimo. Entonces siempre nosotros solicitamos y tenemos que tener todas estas alternativas, y ahí las vemos como son. Tamaños pediátricos, neonatal y adulto, tienen 65 centímetros de diámetro, y bueno, el conector de la punta se saca, progreso el tubo. Había también una técnica que se llama fast track con las cánulas, con las máscaras laringeas, que el extremo uno ponía la cámara laringea y podía poner un tubo por ahí y sacarlo. Pero bueno, la verdad que está descrito, habitualmente no lo van a ver acá, que haya esa posibilidad, o nosotros no la tenemos. ¿Cuáles son las complicaciones de intubación orotraqueal? Hipotensión. La causa de hipotensión puede depender de las drogas inductoras, y tener en cuenta que después de intubar al paciente y lo vamos a ventilar a presión positiva, estamos cambiando la fisiología ventilatoria, y ahora nosotros le estamos poniendo una presión sobre el corazón derecho, una presión sobre el corazón derecho y disminuyendo el retorno venoso. Entonces el paciente se va a hipotensar per se. Las sedaciones hipotensan, por eso es muy importante la elección de qué sedación vamos a usar o qué inductores en base a lo que tenga el paciente. Si el paciente está chocado con hipotensión arterial, qué vamos a usar, si vamos a usar ketamina o qué posibilidades tenemos para nosotros para inducir, pero para tener menos complicaciones. Las arritmias, cuando están haciendo un procedimiento de la vía aérea y el paciente estaba a 140 y ven que baja a 120, ven que baja a 90 y se va a 80, ahí se ponen nerviosos, porque ese paciente se pone bradicárdico y ese paciente se para. Eso es, a mí en particular, lo que me pone nervioso. Cuando veo que me empieza a bajar la frecuencia, me pone muy nervioso, porque sé que tengo un tiro más y no tengo más. Porque una vez que esa persona hace bradicardia y entra al paro, muy difícil de resolverlo, porque no tenemos la vía aérea resuelta. Así que bueno, la broncoaspiración, neumotórax, ruptura del tubo endotraqueal, eso es muy importante probarlo antes de colocarlo, inflarlo correctamente, y muchas veces se producen dos rupturas en el tapón de neumotaponamiento, porque pasa por los dientes. Hay personas que tienen los dientes en mal estado general, eso muchas veces los rompe y uno lo coloca, quiere inflar el tapón, el balón de neumotaponamiento y no puede. Y otras veces lo que fallan son las válvulas para inflado y se desinflan y fallan las válvulas, y bueno, entonces esas son complicaciones. Bueno, desaturación depende del contexto del paciente, pero hay que acoplarlo, hay que acompañarlo. Yo no recomiendo intubar al paciente que le pongan el respirador inmediatamente, nunca. Lo que recomiendo es seguirlo bambuceando, tranquilo, y cuando yo me doy cuenta que lo tengo bien sedado, que está bien, que ya esté aspirado, que mejoró la respiración, ahí lo conecto al ventilador. ¿Por qué? Porque el ventilador es una máquina que dice, mandale aire, te vuelve el aire, mandale el aire, te devuelve el aire, y como máquina vos le decís, mandame aire a determinada presión y nada más. Entonces la persona tose, ¡puc!, me corta el ventilador, no le manda aire. Entonces hasta que yo no tenga totalmente adecuadamente adaptado, no lo conecto al ventilador. Porque acá lo que primero que quieren hacer es venir y ponerle el ventilador. No, lo ambuceás,
lo llevas a una saturación correcta y después estableces la estrategia con el ventilador. Pero no es intubar y meter al ventilador, no. Porque ahí van a tener problemas y se le va a dificultar mucho. El paciente, para conectarlo al ventilador, tiene que tener algunas condiciones y tenemos que buscar eso. Trauma dental nos ha pasado, tejidos blandos, es decir, muchas veces los sangrados, y por supuesto la intubación esofágica. Hay muchos protocolos y este es un trabajo lindo, la verdad que es un trabajo del 2014, está presentado en una revista de SATI y la verdad que acá consideran dos periodos de tiempo, un periodo de tiempo donde hacen una intubación con secuencia rápida y un segundo periodo de tiempo donde intuban los pacientes en base a un protocolo de intubación, donde evalúan preintubación, durante la intubación y posintubaciones algunas características locales. Que vieron que las complicaciones disminuyeron del 12% al 3%, es decir, que un protocolo de intubación tiene que ser implementado. E inclusive nosotros lo que implementamos son checklists. Es decir, todas las intubaciones van con checklist, cómo se realiza el procedimiento, las características, cómo se cambia el paciente o no, y eso lo hacemos como parte de seguridad del paciente, no como protocolo del procedimiento, como seguridad del paciente. Esos checklists los reporta enfermería y a fin de año nosotros, es un dato más que tenemos, checklists de neumonías asociadas al ventilador y tenemos después corregir qué falencias tuvimos durante el procedimiento. No nos cambiamos bien, no nos pusimos guantes estériles, no nos pusimos camisolín, es decir, no hicimos inducción, el paciente estaba despierto, no estaba despierto. Eso todo pasa y los cuidados post intubación. Algo muy importante, la seguridad en el transporte, porque después el paciente uno lo intuba y a ustedes les sucede que hay que traerlo acá a terapia intensiva. La seguridad en el transporte tiene que venir una persona teniendo el tubo para que el tubo no se mueva. Es esencial. Y cuando el médico de terapia recibe al paciente, siempre los pacientes se abordan por el ABC. Y es de excelente práctica agarrar el laringo, ver que el tubo pase por la aorta. Y ahí ya el halo tiene listo. Pero muchas veces pasa que lo trae el camillero, lo trae alguien bolseando, todo, el tubo se desplaza y después todo. Dice, el transporte del paciente es prioritario. El paciente a terapia intensiva lo tiene que traer el médico de la guardia y asegurarse que la vía aérea esté asegurada. Después lo entrega y ya está. Pero eso es algo prioritario, porque perdemos esa vía aérea y el paciente empieza a desaturar y realmente tenemos que empezar al ABC, eventuar y lo estamos poniendo absolutamente mal. Creo que los puntos importantes y para mí es muy importante valorar la vía aérea. La vía aérea, la valoración y si está obstruida creo que es algo que uno rápidamente se tiene que dar cuenta y tiene que sospechar. Tiene que sospecharlo y tiene que tener siempre un alto índice de sospecha. Tiene que ser habilidoso en los métodos manuales para asegurar y mantener la ventilación boca-máscara manuales, porque uno lo va manteniendo mientras ayuda, mientras arma, mientras prepara, mientras busca un equipo, pero uno lo tiene que eventuar, porque ese paciente, si nosotros no tenemos y si lo intubábamos directamente y tardamos 10 minutos en intubar, más hipoxemia, más daño, más posibilidades de paro cardiorrespiratorio, secuelas irreversibles. Acompañarlo y mientras vamos preparando lo vamos acompañando, pero eso es una habilidad muy importante que todo el equipo de trabajo la debe tener. La presión del cricoides reduce la distensión gástrica, esto es importante. Hay las nuevas guías de la CLS del 2024, ya dice que no son necesarias, pero bueno,
son de hace un año y bueno, vamos a ver un poquitito cómo vamos con eso. Los dispositivos adjuntos a la vía aérea deben ser usados en caso que no se pueda intubar al paciente y siempre hay que tener un plan B. Siempre hay que tener un plan B. Siempre. Pero que no se les acaben los planes, porque si no tienen plan B, siempre tengan un plan B. Sepan qué pueden hacer, porque si se les complica y no tienen un plan B, siempre tengan un plan B. Bueno, acá la verdad que los invitamos siempre a venir, a seguir formando, estamos trabajando, gracias Meli por la residencia, ustedes están invitados a cuando terminen, por supuesto, a ser parte del equipo. La verdad que somos un equipo que tratamos de formarnos entre todos, especialistas técnicos en emergencias, enfermería, médicos y bueno, tratar de los que por ahí tenemos un poco más de experiencia y podemos tratar de transmitir nuestras experiencias, seguir educándonos. Hoy por hoy la tecnología nos ha cambiado mucho y nos hemos tenido que reinventar a los que somos más de 50 años y vivimos otra medicina. Tener la humildad de que saber que en este momento nosotros no sabemos muchas cosas y las vamos a tener que aprender, que hoy por hoy vamos a aprender y aprendemos en todo momento de nuestros alumnos, que ellos nos ayudan a ser mejores, y bueno, y por supuesto de tratar de humanizar los cuidados en todo momento, siempre no olvidarnos que son seres humanos, son personas que sufre el paciente, sufre la familia, sufrimos nosotros también, y a veces nosotros no nos damos cuenta y queremos enmascarar ese sufrimiento siendo duros, siendo rígidos y tratando de no involucrarnos. El tema es que tenemos que ser inteligentes e involucrarnos de la mejor manera. Así que bueno, siguen invitadas, así que bueno, gracias por venir. Y bueno, seguramente